Bueno, tenemos que agradecer a Malena Hop. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y del Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Departamento de Economía Social y Cooperativismo Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, distintas actividades, pero creo que hay un compromiso por parte como profesional, Malena, y en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Sé que la Universidad del Nacional del Litoral fue anfitriona de otras universidades, del Grupo Montevideo y del PROCOAS. Me parecía interesante hacer anclaje en cuáles fueron las actividades que se convocaron y a partir de ahí empezar a charlar también sobre las políticas públicas. ¿Te parece bien? Muy bien, bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que está bueno poder difundir esto. El seminario es un seminario internacional del Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos de la Asociación del Grupo de Montevideo, que es una asociación de universidades del Mercosur, digamos, del Cono Sur, sí. Así que estamos acá reunidos con compañeros de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay y bueno, acá de Argentina varias universidades también. Y bueno, la idea es conversar sobre distintos temas vinculados con la economía social solidaria. Particularmente yo estuve participando de un eje sobre políticas públicas y también en una mesa en donde debatimos esto, un poco también en el marco de los 40 años, ¿no? De la recuperación democrática y tratando de pensar la economía social, solidaria, popular en ese marco, ¿no? Los aportes que estas economías hacen día a día, ¿no? A la construcción democrática y pensando en la necesidad de defender los derechos logrados y poder avanzar, ¿no? En el fortalecimiento de estas economías en un contexto nacional y regional complejo en términos de una nueva ofensiva neoliberal en donde, bueno, la democracia misma parecería estar en discusión, ¿no? Entonces, en este sentido, la economía social, solidaria y poder pensar políticas que la fortalezcan, aporta, ¿no? A sostener y a revalorizar estos valores democráticos. Nosotros también siempre decimos que la necesidad de que las políticas públicas tienen un rol propio del Estado. Entonces, definir el Estado como garante de los derechos me parece fundamental. Y en estos tiempos donde se habla de quitar derechos, me parece que tenemos que sostenerlos, principalmente porque han costado mucho conquistar derechos. Y además, desde las universidades, sé que vienen trabajando distintas líneas de investigación que tienen que ver con la economía social, pensar en otro tipo de economía, mucho más justa, mucho más igualitaria, una economía que tenga en cuenta lo que son las nuevas formas de asociarse, buscar encontrarse con el otro, y no la economía tradicional capitalista donde se saquea los recursos naturales, donde se contamina, donde a veces resulta inviable en términos de cómo continuar una economía que depreda y que, bueno, que no tiene al hombre como centro de su objeto para conseguir que el crecimiento de la economía. Me parece que son debates que se están dando, que son debates fundamentales y valoro muchísimo que haya investigadores de las universidades aportando desde su conocimiento, de su investigación, a estos nuevos cambios que se avecinan y la necesidad que también se maneje en el territorio. Sí, absolutamente, ¿no? La economía social, solidaria, popular plantea otro vínculo entre las personas, con la naturaleza, la finalidad de la producción, del trabajo, tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con el cuidado del ambiente, eh, entonces sí, es casi diría poner el mundo patas para arriba y volver a pensarlo de otra manera, ¿no? Donde el núcleo, el centro sean las personas, el bienestar, ¿no? La posibilidad también de pensar en otros tiempos, ¿no? Tiempos de vida, tiempos de organización, tiempos de militancia incluso, tiempos de afectividad, de lazos, ¿no? Y un trabajo
esto, de nuevo, en donde el centro sea la persona, los trabajadores, las trabajadoras, y no la acumulación del capital, ¿no? Sería trabajar para vivir, no trabajar para acumular. Malena, sé de este encuentro que han participado, hablaban de universidades de Chile, Uruguay, Brasil, y la necesidad también de pensar juntos, porque hemos atravesado momentos políticos también que han sido similares, y principalmente porque cuando se habla de reforma a la educación, reforma a lo que es la administración de los recursos, creo que tenemos experiencias y me parece que tenemos que tener también historia. Eh, Hablar de una educación que fuera del ámbito de la educación pública y estatal, me parece que es un riesgo. Y esto ya lo corrieron por los compañeros chilenos. Nosotros también tuvimos el tema de las AFJP, toda una experiencia privatizadora en la década de los 90 y parecen que ahora vienen con más fuerza y con más ímpetu sobre cuestiones fundamentales como son la salud, la educación y en el ámbito del trabajo. Esto se debatió, se charló también porque también forma parte de las políticas públicas implementadas por los estados. Sí, si bien no se charló específicamente, pero bueno, sí se planteó precisamente la necesidad de construir un Estado en donde entren todos y también en donde haya derechos esto, tan básicos conquistados como la salud, la educación, ¿no? Sería increíble pensar en la mesa justamente sobre políticas públicas. Uno iba a dar el ejemplo, bueno, nosotros es como que el Ministerio de Salud, ¿no? Parecería no estar en discusión, pero la economía social y solidaria a veces sí, pero claro, la verdad es que en el contexto actual está casi todo en discusión, ¿no? Respecto de si necesitamos ministerios, si necesitamos un Estado, pienso en el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, ¿no? O sea, hay derechos muy básicos vinculados, esto, bueno, salud, educación, trabajo, las cuestiones de género, las cuestiones de igualdad, que se están poniendo en cuestión, ¿no? Porque cuando uno habla de que hay que achicar el Estado, ¿no? ¿Qué significa achicar el Estado? Digamos? El Estado garantiza, bueno, la convivencia, la posibilidad de infraestructuras básicas, educación, la salud. Eh, Sería muy difícil pensar, ¿no? Una sociedad sin un Estado, o bueno, con un Estado que solamente se ocupe de que las empresas inviertan libremente en lo que quieran, digamos. Y eso sabemos que no sería el bienestar de las personas ni el cuidado del ambiente, eh, sería más bien en beneficio propio. Entonces, bueno, ahí es quizás la diferencia. Cuando se habla de políticas públicas también hace falta la asignación de recursos y vos hablabas justamente del Ministerio de Salud. Desde que su creación allá en la época del primer gobierno de Perón fue ministerio y bueno, sabemos que en algún momento en estos últimos años se transformó el ministerio en Secretaría de Salud. Es una disminución de recursos y una disminución de potencialidades también. Y cuando se hablan de políticas públicas también tienen que estar las partidas presupuestarias porque si no, solamente queda un discurso. Y me parece que aquí hace falta también definiciones y de qué manera se reparte esta torta que tiene que ver justamente con los recursos y de a quiénes va asignado estos beneficios, estos derechos. Sí, absolutamente. Poder discutir el presupuesto y la cantidad de recursos que va asignada a cada área es fundamental. Bueno, y por hoy destinamos mucho más al pago de la deuda externa, una deuda ilegítima, donde se jugó mucho o casi todo de ese dinero, digamos que no se usó ni para el país, ni para el desarrollo, ni nada. Entonces hoy estamos, bueno, nada, pagando esa deuda tremenda, intereses, y no destinando, bueno, dinero, presupuesto a las cuestiones que son más necesarias. Digamos, hay muchísima gente en situación de pobreza, el empleo está precarizado, ¿no? Entonces, bueno, sí, evidentemente es necesario discutir cuáles van a ser nuestras prioridades, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad sostener, apoyar, financiar?
Y ahí, volviendo a la cuestión de la economía social, bueno, también hay que decir que si bien hay políticas que la promueven, que la impulsan, que la fomentan, eh, sería necesario, bueno, pensar en mayores recursos, en políticas más integrales que respondan a las demandas, porque si uno mira lo que se destina a apoyar, por ejemplo, empresas privadas, el ejemplo de la pandemia es bastante claro, ¿no? Lo que se destinó a subsidiar el empleo privado a través del ATP, por ejemplo, bueno, fue mucho más que el dinero que se destinó a empresas eh, y a experiencias de la economía social, solidaria y popular. Entonces, digo, ahí hay una desigualdad básica, lo mismo con los derechos, con la seguridad social, digamos, algunas desigualdades que, bueno, en vez de revertir esas situaciones de precariedad, de desprotección, las profundizaron en un momento de crisis, pero que bueno, de nuevo, estamos en un momento en donde podemos volver a discutir qué es lo que necesitamos y qué trabajos son esenciales, ¿no? Pero esenciales para la vida social, no esenciales para la acumulación del capital. No, y el conocimiento también, la investigación es algo fundamental si se tiene en cuenta justamente todas las potencialidades y todo lo que significa para un desarrollo de país independiente. Malena, ¿nos podés contar cuáles fueron los ejes de la charla tuya, cómo se articuló con las otras actividades, si sos tan amable? No, fue un poco lo que te comenté antes. Era una mesa sobre políticas públicas, los ejes, no me los acuerdo todos, pero digamos un eje que trabajó más sobre economías transformadoras, y acá por suerte tengo el programa, una mesa de género también, en donde se puso en debate esa cuestión. El primer eje fue la democratización del conocimiento en la transición hacia otra economía. El segundo, otra economía y la transición hacia otra vida urbana y rural. Los ecosistemas asociativos como alternativas a personas en condiciones de encierro. Luego el eje en el que participé yo, que fue pensar un Estado más democrático desde la economía social y solidaria, dilemas, necesidades, propuestas desde las políticas públicas. Y el último, esto que te comentaba al principio, economía social y solidaria o economías alternativas, interrelaciones, potencialidades, desafíos hacia una nueva direccionalidad de transformación socioproductiva, en donde entra la economía circular, la economía feminista, la economía ambiental. Y digo esto, da cuenta un poco de los ejes fundamentales de esta otra economía, de pensar otra sociedad y otra economía. Es que, bueno, que en nuestro país, por suerte, tenemos una red de carreras, de universidades que trabajan en la economía social y esto es fundamental. Creo que también es una experiencia que enriquece a nuestro país. ¿Será que tengo una música acá? Bueno, No sé si te... te repito la pregunta. Ahorita se cortó, no se puede escuchar. Se edita. Yo te preguntaba, te decía que por suerte en nuestro país existe una red de universidades que abordan la economía social y solidaria, digamos, y esto también es ponerlo en agenda en la educación pública y creo que es sumamente importante porque esto se producen contenidos, se producen abordajes, la experiencia de trabajar en el territorio, creo que esto es muy enriquecedor para la economía Sí, social. absolutamente. De hecho, una de las mesas, la mesa ahora de cierre, si no me equivoco, es sobre la universidad y sobre extensión universitaria y sobre el rol, ¿no?, de la educación también desde la perspectiva de la economía social y solidaria en estos procesos de transformación y de democratización de las sociedades. Por supuesto que la educación es un elemento clave porque es donde se construyen estos primeros valores, esas sociabilidades, y entonces poder abordarlo desde esta perspectiva es fundamental y es un potencial que tenemos también para construir, bueno, desde ahí, ¿no? Desde el inicio, por decir, esas otras relaciones, esos otros vínculos que buscamos. Y para ir cerrando, no sé si coincidís que tanto la democracia como el rol del Estado y las políticas públicas tienen que ir de la mano, porque si no, creo que no es posible un Estado sin democracia y sin las políticas públicas, sin derechos.
y sin, bueno, lo que signifique también definir ciertas cuestiones. Me parece que ahí está, tiene que estar presente también el eje de la discusión. Absolutamente, por eso la democracia es el eje de la convocatoria general del seminario, digamos. La democracia es lo básico, aparte es uno de los valores también fundamentales y principios de estas economías, entonces sí, necesitamos democracia, necesitamos un Estado pero que intervenga, ¿no?, en favor de las mayorías populares, no un Estado que solamente se ocupe de las élites, de las empresas. Eh, entonces, sí, totalmente. Bueno, la reflexión final, si querés charlar con nosotros para cerrar la nota. No, en realidad creo que ya dijimos casi todo lo más importante. Me parece que es fundamental visibilizar estas economías, poder, a veces no nos damos cuenta que estamos consumiendo un producto que es de una cooperativa o de un emprendimiento por desconocimiento, ¿no? Entonces me parece que es muy importante poder visibilizar que estas experiencias existen, que sostienen la vida de muchísimas personas. O sea, estamos hablando que hay alrededor de 21.000 cooperativas vigentes en la Argentina, según datos del INAES, en el Registro Nacional de Trabajadores y de Trabajadoras de la Economía Popular hay más de 3,5 millones de personas inscritas. O sea, no estamos hablando de un pequeño sector, de un nicho, sino de un sector económico al cual no siempre se ve y que necesita, bueno, ser reconocido, ser protegido y estar con derechos, ¿no? Y está en crecimiento, además. Y está en crecimiento, ¿sí? Y tiene el potencial de solución de muchos de los problemas que tenemos, porque efectivamente lo hace, ¿no? Gracias a estas economías se inventan el trabajo un montón de personas, viven, generan ingresos, generan lazos, resuelven las cuestiones del cuidado. O sea, son muchísimas situaciones que se resuelven día a día, que se sostienen los barrios, los territorios, a través de estas experiencias colectivas, ¿no? Por ahí como reflexión final también dejaría esto, ¿no? Lo colectivo como apuesta, como necesidad frente a un contexto en donde, bueno, se llama al individualismo, ¿no? A la competencia. Bueno, me parece que ahí la posibilidad de construir colectivamente y democráticamente es fundamental. El hombre y la mujer como centro de la economía y no, no la mercancía o el capital como tantas veces se ha hecho. Malena, Así muchas es. gracias por tu participación en el Muchas gracias a vos.